Si alguna vez te has preguntado qué es un porcentaje de africanización o qué son genes europeos o qué son genes africanos, en este video te lo cuento. Mi nombre es Humberto Moreno, genetista de abejas y apicultor con más de 25 años de experiencia. Entonces, en esta presentación te voy a contar sobre la composición genética. Y entonces, en esta composición genética, vamos a intentar responder preguntas como cuál es el porcentaje de africanización o qué son genes africanos, qué son genes europeos, a qué nos referimos exactamente cuando estamos diciendo esto. Y entonces, esta es la pregunta, ¿qué son genes europeos? ¿Qué son genes africanos? Vamos a verlo. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es un gen. Y entonces, un gen, como lo hablamos en otra presentación, es una serie de instrucciones. Y esas instrucciones lo que nos están codificando son una proteína o proteínas en caso de que sean varios genes. ¿Vale? Entonces, no hay genes específicos de producción, no hay genes de digamos, de un comportamiento específico, sino estos genes lo que nos dicen es, o la instrucción que tienen es para codificar una proteína. Y esas proteínas básicamente lo que tienen son funciones enzimáticas, es decir, esas enzimas, que son proteínas, lo que ayudan es a acelerar procesos metabólicos, es decir, conversión de algún compuesto bioquímico en otro. Entonces lo que hacen es intermediar esa transformación de un compuesto en otro. Eso es básicamente lo que hace una enzima. Ahora existen proteínas estructurales y otra serie de cosas que no son digamos, las proteínas que son que vienen de estos genes no son exclusivamente enzimas, pero en su mayoría son enzimas. Pero como digo, pues también hay proteínas estructurales y demás. Eso es básicamente un gen. Pero hay un concepto muy importante que nos va a servir para esta charla y es el concepto de los alelos. ¿Y estos alelos qué son? Básicamente lo que son variaciones funcionales de un gen. Entonces, ese gen de algún tipo de proteína es una serie de instrucciones, como vemos en la imagen de ahí de la izquierda, en donde es una serie de instrucciones y esa serie de instrucciones no es única, sino que a veces hay alguna variación en esas instrucciones. Y esas instrucciones, esa variación puede que codifique una proteína que sea ligeramente diferente a otra, pero viene exactamente del mismo gen. Entonces, los alelos son variaciones de un gen que codifican la misma proteína, pero con una pequeña variación, ¿vale? Entonces, tengamos esto muy presente porque nos va a servir para esta corta charla. Bueno, en el caso entonces de Apis mellifera, tenemos en el último reporte que es del 2023, y digo el último reporte porque es que no es tan fácil decir es que una especie tiene tantos números de genes porque esto involucra una serie de pasos con, digamos, especialistas en diferentes etapas. Entonces hay especialistas en el genoma, hay especialistas en transcriptoma, hay especialistas en lo que se llama proteómica, que es, digamos, la funcionalidad de esas proteínas. Entonces, digamos, eso no es decir simplemente es que una especie tiene tantos genes, sino que involucra muchos pasos de genética molecular y lograr dilucidar exactamente cuántos genes tiene una especie no es tan fácil. Pero en este último reporte del 2023 se reportaron 30.045 genes para Apis mellifera. Es decir, esta Apis mellifera contiene 30.045 instrucciones para diferentes tipos de proteína. ¿Listo? Bueno, y aquí hay algo que es importante y que ya vamos a empezar a ver. Cuando hablamos de genes de Apis mellifera, estamos hablando de un grupo de genes que son comunes a todas las Apis mellifera.
Entonces, cuando hablamos de Apis mellifera, estamos hablando del género Apis, especie melífera. Y cuando hablamos de razas, estamos hablando de subespecie. Apis mellifera iberiensis, Apis mellifera mellifera, Apis mellifera ligustica, Apis mellifera scutellata, Apis mellifera, digamos lo que ustedes quieran. Pero este conjunto de los 30.045 genes son comunes a toda Apis mellifera, ¿vale? Entonces, entre Apis mellifera y Apis cerana, por ejemplo, o cualquier otra, Apis dorsata, cualquier otra especie. Entonces, género Apis mellifera es la especie. Cuando hablamos de Apis, otra especie, Apis dorsata, Apis cerana, estamos hablando de un conjunto de genes diferente. Entonces, Apis dorsata, por ejemplo, tendrá un número diferente de genes que la hace única y diferente de Apis mellifera. Y por eso tienen otros comportamientos, otras fisiologías, otras, digamos, estructuras corporales, en fin. Pero Apis mellifera, cualquier Apis mellifera, cualquier subespecie de Apis mellifera tiene estos 30.045 genes. Y entonces ustedes dicen, pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde están los genes europeos? ¿Dónde están los genes africanos? Y para allá vamos. Pero entonces hay que considerar que de estos 30.045 genes, hay genes, y aquí es donde se complica un poco más, hay genes que son únicos, que en el último reporte también van como en 1015 o algo así, en donde esos genes son únicos, o sea, mil y pocos de los 30.000 son únicos de Apis mellifera. Es decir, no se encuentran en otras especies. ¿Cómo así? Pues resulta que hay muchos de esos otros genes que tiene Apis mellifera que son compartidos con otros insectos. Entonces, lo que hace única a Apis mellifera básicamente son esos mil y pocos genes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con Apis dorsata o Apis cerana o aquí otra Apis, otra especie, no subespecie, sino otra especie de Apis, puede que se compartan también muchos genes. Entonces, los genes únicos, esos mil y pocos, son únicos a Apis mellifera. Pero hay genes compartidos con otros insectos que puede compartir con otras especies de Apis o incluso con otros géneros de insectos. Porque recuerden que esos genes lo que nos codifican son proteínas. Y esas proteínas con esas actividades enzimáticas metabólicas, pues puede que también estén presentes en otras especies. E incluso hay genes compartidos con organismos superiores. Entonces, por ejemplo, puede ser que Apis mellifera tenga algún gen de codificación de alguna proteína que, por ejemplo, comparta con los humanos. Entonces, no es tan descabellado como uno pensaría, porque lo que haría única a Apis mellifera son esos mil y pocos. Los otros están presentes en otras especies y en otros géneros digamos, de insectos o de otro tipo de organismos. Entonces ustedes, bueno, dirán, listo, pero entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando decimos genes europeos o genes africanos, si son los mismos genes? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo así que Apis mellifera, todas las Apis mellifera comparten los mismos 30.045 genes? Entonces, ¿dónde están esas diferencias? Bueno, resulta que entonces el escenario es básicamente este que estamos viendo en este gráfico y no estamos hablando de genes, estamos hablando de alelos. Acuérdense que hablamos de esos alelos al principio de la charla y esos alelos son variaciones de un gen. Entonces, a veces una proteína de esas puede que tenga un efecto en donde esa reacción que ayuda a mediar entre este compuesto bioquímico y este otro tenga una acción más rápida o tenga una acción más lenta o tenga un comportamiento diferente o incluso sea una proteína o una enzima que es inactiva, ¿vale?
Esos son los alelos. Y entonces ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace que unas poblaciones sean africanas e incluso entre las subespecies africanas haya variaciones? ¿Qué es lo que hace que las subespecies europeas sean diferentes? Y entonces vamos a analizar este curioso gráfico aquí. Bueno, y cabe decir, y esto también es muy importante, que por cada gen de esos 30.045, en las diferentes poblaciones o incluso en la naturaleza, existe un número diferente de alelos. Es decir, si yo tengo este gen 1, resulta que en la naturaleza puede que existan 10 variaciones diferentes de este gen. Pero en el gen 2, resulta que en la naturaleza solo existen 2 variaciones. Y del gen 3 resulta que existen 20. Y así en adelante. ¿Vale? Entonces, esto se empieza a complicar bastante cuando empezamos a hacer este tipo de análisis y a intentar comprender a qué nos referimos exactamente cuando estamos hablando de genes de tal cosa. Entonces, cuando hablamos de alelos, digamos que nosotros estamos hablando que en una población que tiene los genes A, B y C, ¿vale? Entonces, resulta que en la naturaleza, y cuando hablamos de A, B y C, son estos genes que pertenecen a Apis mellifera. Pero dentro de A, B y C hay una cantidad de alelos diferentes. Entonces, A tiene una cantidad de alelos diferentes, B tiene otra, C tiene otra, así en adelante hasta los 30.045. Y entonces, cuando analizamos una población, una subespecie, por ejemplo, resulta que hay unos genes, por ejemplo, en esta intersección entre A y B, que se intersectan, es decir, que se comparten entre las dos poblaciones. Es decir, digamos, Apis mellifera mellifera y Apis mellifera ligústica. Entonces, en la población, cada población comparte un número de alelos que son comunes en algún tipo de gen, pero resulta que hay alelos que son únicos para esa población, ¿vale? Son únicos para esa población, de tal manera que esa pequeña diferencia en alelos, no en genes, sino en alelos que están presentes en una población, hacen con que Apis mellifera ligústica sea diferente a Apis mellifera mellifera y a Apis mellifera escutelata. Entonces, se comparten todos los mismos genes, pero los alelos presentes en cada una de las poblaciones son diferentes. Entonces, hay algunos de esos que se puedan compartir, o hay muchos de esos que se puedan compartir, pero hay algunos que son únicos y exclusivos de ciertas poblaciones. Y esos que son únicos y exclusivos de ciertas poblaciones es lo que hace con que cada subespecie sea diferente. Entonces, cuando hacemos ese análisis y vemos ese panorama de las diferentes subespecies o diferentes razas digamos, que están presentes, es un panorama complejo, pero más o menos entendible. Ahora, cuando hablamos de híbridos, cuando hablamos de abeja africanizada, cuando hablamos de algún otro híbrido, como las Buckfast, por ejemplo, que son un híbrido también, ya se vuelve absolutamente imposible responder preguntas como cuál es el porcentaje de africanización, porque nuevamente puede que haya algunos alelos que se comparten entre las diferentes poblaciones o las diferentes subespecies que contribuyeron y que contribuyen a la población africanizada, pero hay algunos de esos alelos que son provenientes de ciertas poblaciones que son muy difíciles de detectar. Entonces, los genes como tal y como les venía diciendo en su reporte más reciente son 30.045 genes. Una siguiente labor sería poder identificar de cada uno de los 30.045 genes cuáles son los alelos que son exclusivos de cada población y en cuáles genes. Porque nuevamente,
Apis mellifera, como todo, está compartiendo los mismos genes. Ahora, descubrir cuáles son los genes que tienen una cantidad de alelos que son exclusivos de cada población es muy complejo. Eso si habláramos de razas puras. Cuando hablamos del híbrido y en los híbridos, que los híbridos son dinámicos, por ejemplo, en el caso de Apis mellifera, perdón, de abeja africanizada, cuando nosotros analizamos abeja africanizada a lo largo del continente americano, nosotros no podemos hablar de abeja africanizada como única. Abeja africanizada tiene una contribución de muchas subespecies que hace absolutamente imposible el rastreo de la proveniencia, no de los genes, sino de los alelos. Y porque ahí empiezan a confundirse cosas. Yo puedo identificar un alelo, pero tengo que analizar todas las poblaciones para ver si ese alelo está compartido en alguna. Entonces yo puedo analizar un alelo que está en la población Apis mellifera scutellata y no lo descubro en ninguna otra, sino en Apis mellifera ligustica. Entonces ese alelo está compartido y no hace única a Apis mellifera scutellata. ¿Sí? Es complejo, es complejo. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la pregunta que normalmente yo encuentro a veces entre apicultores es ¿cuál es el porcentaje de africanización de mi población? Es imposible de saber. Por todas estas razones es imposible. Igual es una información irrelevante porque, digamos, a nivel práctico, productivo de implementación en campo, no sirve para nada esa información. Sería, digamos, una información de curiosidad, pero pues es una pregunta que escucho con alguna frecuencia y es absolutamente imposible de responder, incluso con técnicas moleculares hoy en día, precisamente porque no se conocen todos los alelos de cada uno de los genes. Si hasta ahora estamos descubriendo realmente cuáles son los genes que están presentes en Apis mellifera, pues la labor es muy compleja para descubrir cuántos alelos hay en la naturaleza y cuáles de esos alelos se pueden dividir para que hagan, uno pueda decir, este grupo es exclusivo de Apis mellifera scutellata y no comparte con Apis mellifera dawsoni, que es otra abeja africana que está muy cerca geográficamente, pero que son diferentes, ¿vale? Entonces, empezar a descubrir este tipo de cosas es realmente muy complejo. Entonces, pues les quería dejar esa información para que ustedes vean que cuando hablamos de subespecies, de razas puras, ya es muy complejo. Cuando hablamos de híbridos es todavía más difícil. Entonces, espero que esta información les sirva para que la próxima vez que ustedes estén hablando con otros apicultores y si quieren quedar bien parados, ya no hablen de genes, sino de alelos. Ahora, esto es, digamos, uno de los fundamentos de la parte genética, pero si tú quieres descubrir cuál es la importancia de la genética en la producción, te recomiendo que sigas viendo este video.